El código legal más antiguo que se conoce fue diseñado, quizá escrito por el rey Hammurabi de los amorreos, antes del año 1700 antes de Cristo. Es decir, el código de Hammurabi es anterior a la ley de Moisés. Hammurabi escribió su código para poner un alto a los homicidios. En aquellos tiempos, el hombre podía matar a su enemigo. Si alguien mataba a un familiar tuyo, pues tú podías responder matando a ese asesino u homicida. Hammurabi compuso su ley, su código, para poner fin a esa actitud. Porque el hombre, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, ha tenido un corazón perverso, maligno y vengativo. Y Hammurabi quiso frenar esa actitud del ser humano. Hoy día también hay personas vengativas, hay personas que asesinan a otros y muchas veces, para tristeza de cualquier persona sensible, escuchamos en las noticias de un asesinato. Alguien que mató a su vecino, mató a su compañero, mató a alguien a quien quería robarle. Y por eso tenemos leyes que castigan esa actitud, ese comportamiento. Vivimos en una sociedad donde hay leyes que condenan los delitos, los homicidios, los robos y los asesinatos. Soy Luis Carballosa. Hoy comparto con vosotros en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4, versículos del 6 al 10. Esta epístola, escrita por el medio hermano de Jesucristo a cristianos que estaban dispersos por el Imperio Romano, que estaban desanimados, que tenían problemas entre sí, que se peleaban y se ofendían y hacían cosas contrarias a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. El apóstol Santiago les escribe para que pongan un alto a ese comportamiento. Y en el capítulo 4, versículo 6, les habla de la gracia de Dios. Pero Él, es decir, Dios, por medio de su Espíritu Santo, Él da mayor gracia. Y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que Dios hace, porque Dios es misericordioso y clemente. Dios es un Dios de gracia.
pero Dios resiste y juzga y condena a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A partir del versículo 7, el apóstol Santiago menciona por lo menos 10 cosas que Dios manda en su palabra, y por la pluma del apóstol Santiago las expresa aquí. Dios dice, o la palabra de Dios dice, someteos a Dios. Ese sometimiento es una expresión de reconocimiento y de humildad, y está dado en el modo imperativo, es decir, es un mandato. Dios manda en su palabra a su hijo, a su hija, someteos a Dios. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos la responsabilidad de someternos a la voluntad de Dios, a su palabra escrita. Dice el texto, someteos pues a Dios, y luego añade, resistid al diablo. Esa palabra diablo se usa 37 veces en el Nuevo Testamento, y los escritores del Nuevo Testamento expresan diferentes vocablos para describir al diablo, al enemigo de Dios. El mandato ahí es claro: resistid al diablo. ¿Quién es el diablo? En el Nuevo Testamento dice que el diablo es el maligno, que el diablo es mentiroso, el diablo es el enemigo de Dios, es homicida, es el príncipe de este mundo, es el que se opone, el adversario. También se le llama el Dios de este siglo, el que engaña al mundo, y lo compara con la serpiente antigua, la que le apareció a Adán y a Eva en el huerto del Edén. De manera que el texto nos llama a someternos a Dios, pero a resistir al diablo. Y es interesante que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al parecer, el diablo no es muy valiente. Si alguien lo resiste, él huye. El Señor Jesucristo tuvo que enfrentarse al diablo en la tentación, Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Y el Señor le dijo claramente, apártate de mí, Satanás. Y el diablo huyó de Jesús, y ángeles servían al Señor. El versículo 8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y Santiago expresa eso también como un mandato en el modo imperativo, acercaos a Dios. Cuando un creyente se acerca a Dios, Dios se acerca a él también. De manera que el texto dice, primero, someteos a Dios. En segundo lugar, resistid al diablo. Y en tercer lugar, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago añade, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Otros dos mandatos que Santiago da ahí: limpiad las manos y purificad los corazones.
Son tremendas expresiones dadas por el medio hermano del Señor. Versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad. Estos hermanos a los que Santiago escribe estaban en pleitos, en problemas, en luchas, en contiendas entre ellos mismos, y Santiago los manda a humillarse delante de Dios. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Ahí hay otro imperativo. La lectura correcta sería: conviértase vuestra risa en lloro y vuestro gozo en tristeza. Estos hermanos, en medio de las luchas, en medio de las pruebas y en medio de los problemas que tenían entre sí, lo tomaban un poco a la ligera. Lo tomaban para reírse y para disfrutar. Santiago dice: que vuestra risa se convierta en tristeza, vuestro gozo en tristeza y vuestra risa en lloro. Humillaos delante del Señor, dice Santiago, y Él os exaltará. Son tremendas expresiones que Santiago utiliza aquí. Vamos a repasarlas. La primera es: someteos a Dios. El creyente debe someterse humildemente a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, resistid al diablo. Tú y yo, como creyentes, debemos resistir las tentaciones del maligno. La tercera expresión, el tercer mandato: acercaos a Dios. Tú y yo, como creyentes, debemos de andar cerca de Dios, en comunión con Dios. El cuarto mandato que da el apóstol: limpiad los corazones y limpiad las manos. Ahí, limpiad las manos tiene que ver con limpiar el corazón. Purificad, dice el quinto mandato, purificad vuestros corazones. Se va relacionado con el cuarto mandato: limpiad las manos. El quinto: purificad, para enfatizar, purificad vuestros corazones. Y luego Santiago exhorta a estos creyentes, en lugar de reírse y gozarse, a afligirse. Afligíos, porque estáis alejándoos de la voluntad de Dios, del camino de Dios. Lamentad, dice Santiago en otro mandato. Llorad es la octava expresión que aparece ahí. Y la penúltima: convertíos, que se convierta vuestra risa en lloro. Convertid vuestra risa en lloro. No os alegréis, no os gocéis de lo que estáis haciendo, porque lo que estáis haciendo no agrada a Dios. Y por último, Santiago dice: humillaos delante del Señor. Esa es la actitud correcta que todo creyente debe practicar. Humillarse delante de Dios, andar en humildad y en reverencia y en adoración y en respeto a Dios. Querido hermano, querida hermana, aquí Santiago nos presenta lo que ha sido llamado el pequeño decálogo. Fijaos otra vez: someteos a Dios. 1. Resistid al diablo. 2. Acercaos a Dios. 3.
limpiad las manos. 4, purificad vuestros corazones. 5, afligíos. 6, llorad, lamentaos. 4, y llorad. 8, dije 4, debí de decir 7, lamentad. 7, llorad. 8, convertíos vuestra risa en llanto y humillaos delante de Dios. Son 10 órdenes, 10 mandatos, 10 mandamientos que Santiago nos da aquí. Por eso a esto se le llama el pequeño decálogo. Quiera Dios que tú y yo, querido hermano, querida hermana, en este día seamos obedientes a nuestro Dios en nuestra vida diaria y en conformidad con su palabra. Alza tus ojos al cielo, alza tus ojos a Dios, clama a Él en medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades en las que estamos viviendo. Clama a Él y Él te responderá. Que Dios te bendiga ricamente, abundantemente en todos los detalles de tu vida. Que a Él sea la gloria y la honra. Amén.